Buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy toca reaccionar a la canción de Países Bajos, que este año ha sido elegida de forma interna. Han seleccionado directamente al cantante Cloud. Pero antes de escuchar la canción C'est la vie de Cloud, un resumen de Países Bajos en Eurovisión. Países Bajos es un país fundador, un país veterano, es decir, que participa desde la primera edición del festival en 1956. Han participado en 65 ocasiones y han ganado 5 veces. Su última victoria fue en el año 2019 con Arcade y Duncan Lawrence, que también es la canción más streameada, es decir, con más reproducciones, con más streamings de la historia de Eurovisión. Todo porque se hizo viral en TikTok un año después de su victoria. Así que, dicho esto, ¿conseguirá la canción C'est la vie correr la misma suerte que Arcade, tanto en streamings como ganando el Festival de Eurovisión? Vamos a comprobarlo. Países Bajos, Eurovisión 2025, Cloud nos canta C'est la vie, así es la vida. 3, 2, 1, play. Qué raro se me hace que no haya música en la intro. Cloud, C'est la vie. Vale, imagino que será él de pequeño, como recordando algo, ¿no? Sí, mira, piano nostálgico. She sang to me, je me rappelle, j'étais petit. Vale. I was just a little boy, but I remember. El cambio del francés al inglés. La mélodie, c'est comme si c'est. Me gusta mucho ese cambio de tono. Porque en comparación con los graves del inicio de la canción, ese cambio de tono queda más espectacular. Porque es cierto que los graves aquí en estudio suenan más filtrados y potentes, pero hacer unos graves potentes en directo va a ser muy difícil y probablemente en directo cante con una voz más aireada y más floja en los graves, entonces con el cambio de tono los va a resaltar mucho más. Después el cambio de idioma que hemos tenido de francés a inglés para luego volver al francés no lo he entendido muy bien, casi que lo prefiero todo en francés porque realmente la letra de momento está siendo bastante sencilla, que se entiende perfectamente lo que está cantando. Además, que encima el videoclip te estaba metiendo, porque veías a un niño pequeño y como estaba recordando, porque de hecho es lo que estaba diciendo la letra, estaba diciendo, así es la vida, me dijeron de pequeño, entonces se entiende, entonces esa frase en inglés creo que no es necesaria, pueden seguir en francés, continuamos. Esta parte en inglés no creo que la necesite. La mélodie. ¿Vale? ¡Qué buena melodía! Hay piano. Y que bien integrado el baile. Tremendo estribillo. ¡Ay, no me fastidies! O sea, creo que es uno de los mejores preestribillos, uno de los más emocionales. Y de ese pedazo de preestribillo emocional, con una escala de voz subiendo la voz, la música, el piano creciendo, ¿me vas a un estribillo con un la tan básico? Y encima además lo bien integrada que estaba la música con la melodía, que la melodía era pegadiza, la música también que encima daba a ese juego siendo una balada de moverse y hacer un baile moderno y que queda muy chulo y además un baile corporal que puede ser un baile emocional, puedes moverte al ritmo de ese piano y expresar las emociones de la voz o de la música, o sea que es maravilloso. ¿Y en serio un estribillo tan simple? O sea, lo voy a escuchar entero, pero el bajón que es de ese pedazo de preestribillo al estribillo, bueno, vamos a escucharlo, pero... ¿Ves? El piano, coge potencia. La voz que parece dolorosa. La rapidez. Aquí la agilidad vocal que necesita. ¿Crece la música? Paramos. Es muy simple. Una batería... Vale, es emocional, sigue la melodía emocional. Esto tiene que estar reforzado con baile, si no va a ser mucho bajón. Vale, tiene una voz completamente emocional, es decir, es un cantante
que siente lo que canta o que la letra significa mucho para él, porque con la voz es una voz que expresa lo que está cantando, que pocas veces los cantantes a lo mejor se rigen más por la técnica vocal o una técnica que suene moderno o cantan según cómo cantan los demás cantantes, según el estilo de la canción. No, lo está cantando de una forma clásica, de una forma tradicional. Buena dicción, marcando la letra, expresando sentimentalmente cada palabra y todo ello con una producción moderna. Creo que además es carismático, entonces es un cantante carismático que además, como siente lo que canta, se multiplica por dos o por tres en directo porque le vas a ver sentir. Y eso es fenomenal para una canción que tiene una melodía emocional. Entonces necesito que en ese estribillo veamos una coreografía o un baile, o sobre todo mucha actitud emocional para suplir, lo siento mucho, pero el estribillo era muy plano. O sea, pasar de ese preestribillo a un que la melodía sigue enganchando, cuidado, pero es muy simple la música. Pero él tiene ese magnetismo como cantante y canta con pasión, y eso ya se ve incluso en el videoclip. Y eso hace que luego en directo guste más. Y si te gusta y te gusta la canción, puede conseguir que a lo mejor prefieras votar por él y no por otros porque él te ha conquistado. Entonces, eso es algo a tener muy en cuenta en un concurso, tener ese magnetismo. Eso en medio tiempo, además, aquí la gente puede dar palmas, atraparse por él. ¡Vamos! Va a ser difícil bailar así en directo, ¿eh? No sé si lo hará. Adoro el estribillo. Venga, méteme fuerza en el segundo estribillo, por favor. Vale, va a tener un enganche. Vale. Entiendo un poco lo que han hecho con el estribillo, ¿vale? Lo veo venir. Corporalmente, como he dicho, eres un cantante que siente lo que canta y al bailar, aunque el baile puede parecer que no pega con la canción como lo hace con tanta pasión, al igual que la voz, pega y además le da fuerza a la canción ya que es un medio tiempo, entonces la música realmente no te engancha, lo que te engancha es la melodía, por eso se necesita que él interpretativamente esté con el videoclip con fuerza y la voz, si puede ser, esté con más fuerza. Y este baile tan exagerado que ha hecho ahora, no sé si realmente va a ser capaz de hacerlo en directo, porque primero había mucha fuerza y eso le puede repercutir a la voz y tampoco se escucha que tenga una voz tan potente, entonces puede hacer que se ahogue. Y segundo, el preestribillo, cómo va subiendo la voz, eso es muy difícil y es muy rápido, completamente seguido sin aire. Entonces, si le mete baile, puede hacer que tenga que parar para respirar. Y eso haría estropear la preciosa melodía y el crecimiento que estamos teniendo. Entonces, aquí queda muy visual en el videoclip, pero en directo no sé cómo va a ser. Entonces, realmente en directo, estar quieto y con un juego de iluminación, y él se le ve que tiene carisma, si no hace falta que baile tan exagerado, con moverse un poco es suficiente. Y quizás por eso entiendo a lo mejor el estribillo más plano, porque venimos de un preestribillo que es muy exigente y sobre todo en el estribillo sigue manteniendo la melodía emocional y es para que el público se enganche con él, aplauda con él y atrapar de una forma más sencilla. O sea, realmente ese es el motivo por qué el estribillo es así de simple. Pero claro, si se hubiera arriesgado con un estribillo que vocalmente entrase atacando y fuese muy poderoso, estaríamos aquí ante, oh Dios mío, un winner alert, porque las estrofas son absolutamente exquisitas. Pero claro, ha ido a algo más sencillo, quizás más fácil de cantar para él y para potenciar, digamos, el magnetismo que tiene. Por eso realmente lo han hecho así. Entonces van a tener que jugarlo a lo visual o a la coreografía. Y por eso el estribillo es tan simple, para que pueda bailarlo y cantarlo. Y eso que es un medio tiempo, o sea, que exige de verdad esa fuerza. Si no, va a quedar muy plano en directo porque, como digo, no hay enganche en la música, solo en él y su voz. ¿Ves? Aquí hace que el público aplauda con él, pero él necesita cantar más potente esto para enganchar, porque si no es muy simple. Votar una canción que es la la la. O sea, no me malinterpretéis, realmente la voz sigue siendo emocional y la melodía es preciosa y la melodía engancha. Pero claro, en comparación de otras canciones que puedan venir, vas a botar un estribillo que es la 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 vi.
Claro, te engancha, pero a lo mejor te puede parecer muy simple y dices, pues prefiero a alguien que ha hecho un estribillo más original o por lo menos tiene más letra o es más difícil vocalmente, ¿sabes? Entonces realmente en el estribillo para conquistar, repito, tienen que tirar o de coreografía o de algo visual o de algo emocional. Si no, es que el estribillo para mí le hace perder. Y es una pena porque la melodía es increíble. Terminamos. Es una melodía que se le va a quedar a todo el mundo, pero necesita el efecto impacto con la puesta en escena, eso sí. Mm, sí, no tiene una gran voz. Puede hacer una actuación muy chula si lo lleva con un baile conceptual urbano, pero un baile emocional, ¿sabes? Sabes que con los gestos, las manos te cuente la historia. Esta parte es preciosa, el piano. Es que esto es más pegadizo que el estribillo. Y si vale en el espejo y en el espejo vemos como reflejo el niño pequeño. ¡Uh! Vale, esto tiene muchísimo potencial. Si en directo él tiene una voz potente y una voz resolutiva y sobre todo tiran a lo emocional. Ese Cano, cómo bailaba él con su recuerdo con el niño, si juegan a eso, un baile emocional que exprese esa letra, a lo mejor ese sufrimiento o todo lo que le ha pasado a lo largo de su vida para llegar a ese momento y ser como es, esos consejos que le han podido dar, ese tipo de cosas. Pero en definitiva necesita esa carga emocional y algo que te enganche la actuación, porque si no la melodía en el estribillo te va a faltar algo. Y es algo que te puede faltar, se debe suplir con la voz potente y con la puesta en escena. Bien, pues vamos con la letra. Así es la vida. Así es la vida. Ella me cantó. Yo recuerdo era pequeño o solo era un niño pequeño, pero recuerdo la melodía, la melodía. Ah, encima más carga emocional. Es decir, ella me cantó, intuyo que se refiere a la madre, es decir, que la madre le cantó esta canción, esta melodía, esa canción diciendo así es la vida. Eso es más emocional todavía. Métemelo en la puesta en escena, por favor, porque eso ayuda mucho más. Como al final pueden poner una silueta, unas imágenes, un espejo que se vea de una madre cantando al niño pequeño, de repente le enfocan a él y él como que está recordando esa historia y ahí esa carga emocional y ese baile que vuelve a ese recuerdo. Por ahí pueden tirar la puesta en escena porque necesitan la emoción. Es así, está arriba y abajo, va hacia arriba y hacia abajo, y da vueltas y da vueltas. Lo que será, será. Y es lo que he dicho en la reacción, por eso quizás el estribillo tan sencillo. Así es la vida y lo que es y es lo que te ha tocado, entonces o lo aceptas y aprendes y vas a por ello, o te consume. Por eso lo que será, será. Estoy aquí, estoy allá, cantar, un, dos, tres, y nos vamos al estribillo. Así es la vida, es la vida. Si es así la vida. Y así es la vida. ¡Qué milagro! A veces enamorados, a veces miserables. Aún escucho la voz de mi mamá dentro de mí. La melodía, la melodía. O sea que también la canción es un homenaje a la madre. Por eso también esa melodía tan emocional, tan bonita, ese piano de recuerdo nostálgico. ¡Qué maravilla! Es así, está arriba y está abajo, repite el preestribillo, repite el estribillo, así es la vida, vale, paro. Lo repite, así es la. ¿Vale? Y nos vamos al final. Así es la vida de rosa, la vida en negro, o esa montaña rusa, que además ha metido lo de la Vie en Rose, la famosa canción francesa, quizás sea también un guiño, porque la letra para ser en francés es bastante sencilla, realmente yo no es que tenga un gran nivel de francés y he entendido prácticamente la letra entera por lo que estoy viendo en la canción, o sea que encima también han buscado una letra sencilla para que sea fácil de recordar incluso aunque no hables el idioma. Esta montaña rusa y cantaré hasta que acabe, hace la vida y ya repite otra vez el estribillo. Escúchame, oh mamá, cantar un, dos, tres, así es la vida. Pues como he dicho, creo que la letra se entiende perfectamente a pesar de estar en francés, creo que esa frase en inglés
no hace falta, puede ser entera en francés y realmente es una letra emocional que encaja con la melodía y la voz emocional. Todo está perfecto. Vale, pues Países Bajos nos trae una gran canción que a pesar de ser un medio tiempo, tiene un gran potencial para subir el nivel en directo. ¿Por qué? Por la estructura que tiene la canción. Primero, un inicio a piano que suena nostálgico o dramático y ese piano sirve para que Cloud se luzca vocalmente, porque él no tiene una voz potente en el sentido que puede hacer unos agudos que nos pongan los pelos de punta. Por lo tanto, su fuerte son esos graves bastante interesantes que hace al inicio de la canción y que encima son emocionales. Entonces, con ese inicio le sirve la puesta en escena para mostrar la oscuridad o las adversidades de la vida y que él salga de la oscuridad, salga de las sombras, para luego, cuando entre el ritmo en el estribillo, sirve para mostrar una celebración de la vida, porque para mí esta canción es celebrar la vida. Por eso el estribillo es tan simple, porque intentan hacer un estribillo tipo himno, con una melodía pegadiza que enganche, que el público se enganche con palmas y poco a poco la canción va creciendo, que nunca termina de explotar porque el ritmo sigue siendo el mismo, pero al final entra como una orquesta porque es una celebración más grande, es decir, tampoco queda en un ritmo muy rápido para que él no se ahogue si quiere transmitir esa celebración de la vida y ese afrontar las adversidades a través de las emociones y por lo tanto de la comunicación con el cuerpo y el baile como hace en el videoclip, es mejor un baile de esta forma que no le ahogue porque es cierto que en el preestribillo la canción es muy rápida. Si os dais cuenta, en el preestribillo es un acorde de progresión que va subiendo y él cambia el tono y va subiendo la voz, la voz, la voz, pero antes del estribillo para y hace el an, de, y ese parón le sirve para poder respirar, para enfrentarse al estribillo. Como el estribillo queda plano, porque lo siento, lo es, necesita esa fuerza interpretativa o más fuerza vocal. Y ahí está la clave, saber cómo es su directo. Si él tiene una voz potente, un buen control vocal y presencia, ya se ve en el videoclip que la tiene. Entonces, si es capaz de cantar y bailar a la vez y darle más fuerza vocalmente en directo, la canción va a subir, porque entonces ese estribillo que parece plano a quienes nos parezca plano, va a enganchar más porque se va a notar el estilo himno que tiene la canción en el estribillo y va a subir mucho el nivel. Si por lo tanto no baila, tiene buena actitud porque tiene carisma, pero no baila tanto, el nivel de dificultad no sube tanto, pero aún así se incrementará porque él tiene ese magnetismo. Entonces, si le meten ese factor emocional de celebrar la vida y hacer la puesta en escena él bailando y que el baile se entienda como su actitud de afrontar las adversidades, más su magnetismo, el top 10 está clarísimo, pero si a ello le puede sumar un riesgo vocal que no tiene la canción en estudio y una potencia vocal y bailando a la vez, ahí podríamos estar hablando de que podría colarse en el top 5. Por eso digo que tiene un gran potencial, pero todo dependerá de su nivel artístico en directo que todavía desconocemos, pero sí que sabemos que tiene magnetismo y un buen timbre de voz. Entonces, de momento, yo creo que Países Bajos sí que se puede decir que opta al top 10 y hay que esperar a ver la actuación si potencian ese factor emocional y sobre todo él puede potenciar su factor artístico dándole más complejidad bailando y cantando a la vez, que lo veo difícil porque la canción es muy rápida, entonces yo creo que él no bailará tanto, estará más quieto y se apoyará de visuales o de bailarines para hacerlo, pero si lo hace, ahí sí que podríamos hablar que podría entrar en el top 5, la verdad. Pero yo creo que el top 10 puede ser posible. De momento, a primera impresión, esto es lo que pienso de la propuesta de Países Bajos. Ya veremos cuando comiencen las pre-parties y sobre todo cuando lleguen los ensayos para ver realmente el nivel real y qué posición puede optar. Ya está. Hasta aquí esta reacción. Espero que os haya gustado y nos vemos en las siguientes. Chao.